Universidad Martí presenta la conferencia Las inundaciones en las áreas urbanas, el caso del área metropolitana del Gran Resistencia, impartida por el maestro Cristian Javier da Silva. Síntesis curricular. Él es profesor en Geografía por la Universidad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste, UNE, máster en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, director del Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica, perteneciente a la Facultad de Humanidades UNE y el Instituto de Investigaciones Geohistóricas IGI UNE CONICET. Él es docente tutor en la carrera de especialización en Tecnologías de la Información Geográfica TIC por la Universidad Nacional del Nordeste UNE. Recibamos a nuestro ponente, el maestro Cristian Javier da Silva. Que me vino muy bien la presentación de Federico Arias antes de comenzar esta charla, porque ella da una introducción al espacio que nosotros vamos a trabajar. Y volviendo al término, a los conceptos que plantea el Congreso, uno de los términos que me gustó mucho fue el de innovación, porque innovación es de innovar, y el innovar implica aplicar nuevas metodologías, nuevos procesos a las cuestiones que nosotros ya tenemos disponibles y justamente dar este cambio que necesita nuestras disciplinas, nuestras intervenciones, como para que nosotros podamos mejorar la calidad de nuestros espacios en lo que vivimos, ¿sí? Este trabajo fue planteado en base a un evento en particular, que fue las inundaciones ocurridas en enero del año 2019 en el área de estudio del área metropolitana de Gran Resistencia, que es el conjunto de núcleos urbanos que están localizados en el nordeste argentino, del cual Resistencia es la cabecera, y tiene otros tres municipios, que es el municipio de Fontana, Barranqueras y Puerto Vilelas como urbe integrante, que ya la vamos a ver en unas presentaciones posteriores. Entonces el trabajo se enmarca o tiene organizado a partir de los antecedentes, el área de estudio en el cual planteamos dos preguntas necesarias para comprender cómo funciona nuestro territorio, y es si estamos ante la evidencia de un problema de localización, hablando de estos problemas ambientales y particularmente de las inundaciones, o bien es una problemática o casi por una falta de planificación a largo plazo, en el cual vamos a ver que hay ciertas cuestiones que debemos abordar para entender mejor esta situación. Después planteamos los materiales y métodos que utilizamos, los resultados a los que arribamos y las consideraciones finales que nosotros planteamos como punto de discusión y puntos de aporte para la comunidad científica y la comunidad académica que quiera leer, y también la sociedad en sí, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo enmarcar estos estudios de problemas ambientales desde la perspectiva de la comunidad científica? La Organización de las Naciones Unidas planteó en el año 2015 17 objetivos de desarrollo sostenible que permiten justamente mejorar la calidad de vida de los seres humanos. En este caso, nosotros ponemos énfasis en tres. El objetivo número 11, que habla de las comunidades y las ciudades sostenibles; el objetivo número 13, acción por el clima; y el objetivo número 15, que habla de la vida de los ecosistemas y su preservación. Específicamente, estamos ya hace varias décadas sufriendo un proceso de crecimiento urbano. El crecimiento urbano se da en muchas ciudades latinoamericanas y particularmente en la Argentina desde una perspectiva horizontal, es decir, que la ciudad se va expandiendo horizontalmente, y en el caso de Resistencia y sus municipios circundantes, de una forma desordenada. ¿A qué hago referencia con esto? En el cual la planificación de esa extensión horizontal de la ciudad es una falencia que existe por parte de las instituciones encargadas, en este caso el gobierno. Entonces, la urbanización es un proceso irreversible para los ecosistemas. Eso quiere decir que cualquier transformación que se hace sobre el espacio geográfico que habitamos, naturalmente genera ciertos inconvenientes que se van manejando con el paso del tiempo. Eso es una de las cosas que debemos atender, y más que nada el crecimiento urbano, porque justamente nuestros espacios en los que habitamos necesitan una coordinación
una integración y una planificación que garantice el buen funcionamiento de nuestros espacios naturales. En particular de resistencia estamos hablando de todos los ambientes naturales que tenemos, como por ejemplo lagunas, ríos, riachos, que son muy importantes y que son las principales causas de conflicto y problemas ambientales que tenemos en el lugar. Otro de los objetivos habla justamente de la acción por el clima. Es ya un objetivo más planteado a nivel global, en el cual se traduce o se induce a la reducción de la emisión de dióxido de carbono y todas las consecuencias que el exceso de este gas en la atmósfera ocasiona, particularmente haciendo hincapié en los eventos meteorológicos o climáticos extremos, como por ejemplo la abundante precipitación y los aumentos de temperatura a nivel global. Y por último, habla un poco también de la conservación de nuestros espacios naturales en nuestro sistema. Como les comentaba anteriormente, dado que la urbanización es un proceso irreversible, es necesario garantizar ciertas garantías para nuestros espacios naturales, de modo tal que la conservación y la vida del hombre en estos espacios urbanos sea de forma armoniosa y coordinada, ¿sí? Entonces, en base a estos objetivos madre, en base a estos objetivos planteados por la ONU, nosotros decidimos poner en consideración una de las áreas o disciplinas dentro de las nuevas propuestas que existen como parte de las tecnologías de la información geográfica, que son los sensores remotos o la teledetección, un área que está siendo muy atendida por la comunidad científica por las facilidades que brinda para observar el territorio, y por eso han ido justamente o hago una entre lo que es innovar y lo que es estos nuevos planteamientos, dado que la teledetección como área disciplinar es una de las áreas que permite innovar en la investigación, en la enseñanza y en otros campos como es la intervención y la planificación por parte del Estado. Entonces, en base a este marco, lo que decidimos hacer fue estudiar las inundaciones en un evento meteorológico y cómo afectó a la población del núcleo urbano que estamos hablando en cuestión. Siguiente, por favor. Que las inundaciones son problemas que vienen ya desde hace bastante, y particularmente en nuestro área de estudio es una constante, ¿sí? Ya vamos a ver que el área de estudio, justamente por la disposición en la que presenta, está siempre sujeta a este tipo de eventos. A nivel internacional hemos hecho hincapié en distinguir o averiguar aquellos trabajos que sirven como antecedentes y que permiten justamente desde el área de la teledetección estudiar. Particularmente nos encontramos que muchos países que cuentan con recursos para llevar a cabo sus investigaciones trabajan con sensores activos, que son aquellos que permiten generar la luz energética para capturar la información sobre el territorio, como es el caso de la tecnología LIDAR, ¿sí? Que justamente permite la elaboración de mapas de elemental, ¿sí? Entonces, estos tipos de instrumentos o elementos o recursos nos permiten a nosotros tener una mejor percepción del espacio, y de esa forma embarcarnos en un proceso de estudio que permita conocer, evidentemente, de manera más factible el espacio en el que habitamos. Por favor. Los estudios prácticamente están basados en tres orientaciones: ver cómo se organiza el territorio, ¿sí? Ver aquello que genera la vulnerabilidad ambiental y ver los efectos que produce las inundaciones sobre el espacio. En el caso particular de resistencia, la organización del territorio permite o dispone de visualizar cómo la población se va asentando, cómo se asentan los servicios, la red vial, es decir, una suma de factores que determinan la morfología urbana y cómo esa morfología afecta o no a nuestros ecosistemas naturales. Entonces, a partir de esta disposición, va a surgir el concepto de lo que se conoce como vulnerabilidad ambiental, es decir, todas las transformaciones impuestas al territorio van a generar ciertos mecanismos que van a afectar directa o indirectamente a la población, y esa percepción y esos procesos justamente van a determinar que la población esté sujeta a ciertos fenómenos que la van a hacer vulnerables en algunos aspectos, y en este caso, hablando de particular, de lo ambiental, en el caso del área metropolitana, inundaciones, que es una de las cosas que a nosotros nos interesa ver. Y por último, obviamente que cuantificar las pérdidas materiales que sufre la población
y también las cuestiones psicológicas como producto de estos sucesos, es muy factible de ser estudiado a partir de áreas disciplinares como la sociología, la antropología o bien la geografía para ver cómo afecta justamente este. Siguiente, por favor. Bien, el área de estudio es el área metropolitana de Gran Resistencia, como le he comentado. Son 4 municipios los que integran y tienen un total de población de 400.000 habitantes. Ahí dice 385.000, pero una proyección ya daría 400.000 habitantes al día de hoy y más. Imagínense que en ese espacio reducido cohabitan obviamente 400.000 personas con todos los problemas sociales que Federico comentó en algunos aspectos, que es el acceso a la vivienda en este espacio. La vivienda es uno de los principales problemas que tenemos como urbe, lo voy a llamar así, en este lugar. El mecanismo en el cual se construye la vivienda es totalmente arbitrario. La escasa regulación del Estado produce que la población se asiente en lugares que no son aptos para vivir. Específicamente, encima que ya tenemos un problema de es decir, estamos en un interfluvio, estamos en el valle de inundación del río Paraná, que es el río grande que ustedes pueden ver a la derecha del área de límite, con la escasa topografía, es decir, los pocos niveles de diferenciación en la altura, arcillosos, la destrucción de los ecosistemas, particularmente de las lagunas, el tapado, una suma de cuestiones que terminan generando un problema a corto y largo plazo que se suma además de la necesidad social y particularmente el tema de la vivienda. Es decir, una suma de factores que van a determinar justamente que el área sea conflictiva y que los problemas ambientales que suceden en el área de estudio siempre se agraven más, dada la falta de planificación ante estos eventos. Y el evento meteorológico del año de enero del 2019 fue un claro ejemplo de cómo la falta de regulación del Estado afecta e impacta en muchos aspectos sociales del área metropolitana. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, el área de estudio se organiza en terrazas. Las terrazas son las variaciones en los niveles de topografía y en este caso, en la gráfica, podemos ver cómo se dispone el territorio en este lugar. Fíjense que hay una escasa pendiente. Esa escasa pendiente genera que el escurrimiento de las aguas sea dificultoso. Y además tenemos que el riacho Arazá, que es uno de los ríos que atraviesa el área metropolitana, ha sido encauzado en un canal, ¿sí? Y entonces su de escurrimiento de las aguas ha dificultado obviamente por la intervención del ser humano y además también se agrava con el problema de las instalaciones y defensas que generan que la topografía en algunos espacios se haya modificado y eso obviamente implica que el escurrimiento de las aguas hayan cambiado su curso natural. Eso sumado al crecimiento urbano sobre las áreas, vuelvo a repetir, naturales como son las lagunas, justamente generan un paquete de problemas que van a determinar lo que vamos a ver posteriormente, que es las inundaciones y los anegamientos y sus impactos sobre la población. Por favor. Bien, entonces, ¿tenemos un problema de localización? Sí, evidentemente la fundación de la ciudad de Resistencia y todas sus ciudades lindantes no fue el mejor lugar como para fundar una ciudad dadas las condiciones ambientales que teníamos, ¿sí? Falta de topografía, arcillosos y un interfluvio y muchas lagunas presentes en el territorio. Ahora bien, ¿existe la posibilidad desde el gobierno de regular o de tratar de realizar obras para mitigar los problemas ambientales que podamos tener? Evidentemente, el paso del tiempo nos ha demostrado que los gobiernos que han atravesado las diferentes facetas de la ciudad siempre vivieron espalda a los datos empíricos, ¿sí? Después de
casi un poquito más de 100 años de fundación de la ciudad de Resistencia sigue teniendo los mismos problemas de inundación y solo basta con que llueva 20 milímetros que uno pueda dar evidencia de eso. Es decir, que tenemos una escasez de obras que permitan justamente mitigar los problemas ambientales. En esa lista ustedes pueden ver la mayoría de las intervenciones que han realizado los diferentes estados, gobiernos, voy a llamar gobiernos, en justamente el área metropolitana, y siempre coinciden con intervenciones posteriores a algún evento meteorológico o algún evento o un suceso meteorológico como fue en este caso. Es decir, que si el Estado que debiera garantizar el buen desempeño y desarrollo de las actividades de la población, y más que nada de su asentamiento, va por detrás justamente de estos problemas y no contamos con obras de infraestructura que nos permitan mitigar este tipo de eventos. Las intervenciones se hacen según el gobierno que esté, según las necesidades que surjan en el momento. No existe un ente regulador que permita garantizar obras en toda el área metropolitana. Es decir, que tenemos por un lado las regulaciones de la ciudad de Resistencia, las regulaciones de la ciudad de Barranquera, ciertas intervenciones de Puerto Vilela, es decir, no existe el área metropolitana entidad jurídica. Y al no existir como entidad jurídica, tampoco existe ese órgano encargado de intervenir el espacio de forma conjunta. Los eventos naturales no disponen de límites políticos. Entonces, al no disponer de límites políticos, necesitamos justamente esa visualización del área metropolitana como entidad para garantizar justamente todas esas intervenciones que se puedan hacer sobre el espacio. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué utilizamos para realizar este estudio? Lo que quisimos mostrar nosotros a la comunidad, tanto científica como al Estado municipal y provincial, es que existen recursos de rápido acceso y de fácil interpretación, obviamente que requiere la capacidad técnica para procesar este tipo de información, de forma tal que el Estado pueda disponer de ciertos recursos para atender estas problemáticas de manera rápida y tratar de lograr a partir de estos instrumentos ciertas regulaciones y ciertas intervenciones que permitan mitigar los problemas ambientales. Particularmente hablo de las imágenes de satélites Sentinel e imágenes de satélites Landsat, que combinado con las técnicas disponibles de teledetección, permiten justamente generar mapas de riesgo, mapas de inundación, mapas de anegamiento, que permita visualizar justamente cuáles son las áreas del área metropolitana, valga la redundancia, que se inundan o que fueron inundadas con este episodio ocurrido en enero de 2019, de forma tal que en un futuro esas áreas sean intervenidas de manera rápida y efectiva, o bien se pueda garantizar a partir de esta cartografía ciertas obras que permitan mitigarlo o la inundación en este caso particular. Por eso nosotros hemos utilizado esta imagen, hemos realizado ciertos procesos como es la conversión, el cálculo de índice, la elaboración de la cartografía, justamente para evidenciar esta situación. Siguiente, por favor. Además, también el Instituto Nacional, que es el instituto encargado de la cartografía y de la disposición de otro tipo de información geográfica en Argentina, ha realizado correcciones de lo que se conoce como el modelo digital de elevación, que es la representación de la altura sobre el nivel del mar a partir de una imagen y de un raster, que es el formato de visualización de los datos geográficos, que en este caso particular está en pantalla, a un nivel de 5 metros. Es decir, que hace una corrección sobre este dato que permite visualizar la topografía del lugar de forma tal que combinado con los índices de agua tengamos ambos instrumentos como para realizar ciertas intervenciones y tener más un acercamiento de lo que es el territorio. Siguiente, por favor. El índice del que les hablo justamente es el índice de agua de diferencia normalizada. Es una técnica de la teledetección que permite identificar espacios anegados y coberturas de agua a partir de la observación de un espacio del espectro electromagnético, que es la física que utilizan las imágenes de satélite, en realidad los satélites, para capturar la imagen y tener la visualización sobre el territorio. En otros términos, la energía, ¿sí? la energía solar, por ejemplo, en este caso, se divide en una franja o en una porción, en un espectro
de toda la información, o divide toda la información que envía ese haz de luz en varias porciones organizadas a partir de un espectro. Entonces, ese espectro es observado por los sensores de los satélites, y eso nos permite a nosotros visualizar ciertas franjas que nuestros ojos no ven. Por ejemplo, el infrarrojo medio, que es una de las porciones del espectro que utiliza las imágenes de satélite, y una porción del verde, que sería una porción del espectro de la luz que nuestros ojos pueden percibir. Esta información, que proviene obviamente de la energía solar, es la que capturan los satélites y las que nos permite crear estos índices como para nosotros tener una visualización o unas técnicas e instrumentos que normalmente no son muy utilizadas por algunos espacios del poder, en este caso del gobierno, y son más estudiados o trabajadas desde el área de la academia o de las investigaciones universitarias. Bueno, en cuanto a las condiciones meteorológicas, vamos a exponer los resultados y describir primeramente cómo evolucionó estas condiciones durante el periodo. El ente, el Servicio Meteorológico Nacional había ya previsto que iba a haber precipitaciones abundantes en un corto periodo de tiempo, que habría una importante actividad eléctrica. Las tormentas traerían también fuertes vientos para ese martes 8 de enero, lo cual así sucedió. Y a la derecha podemos ver un video de cómo fue evolucionando, una secuencia de imágenes de cómo fue evolucionando los topes nubosos, es decir, cómo se fue generando esta inestabilidad en lo que es el nordeste argentino, que es nuestra área de estudio. Así, esta inestabilidad trajo a las 18 horas de ese día precipitaciones que en las primeras horas ya habían superado los 100 milímetros caídos. Esto ya de por sí generó los primeros anegamientos e inundaciones en las residencias y otras áreas antrópicas. Las precipitaciones continuaron durante esa noche del miércoles, sería miércoles 9 de enero, y para la mañana siguiente ya se anunciaban que había precipitado en total 224 milímetros, lo cual ya superaba el último récord que se tenía en el área metropolitana de Gran Resistencia en el año 1994, de 205,9 milímetros precipitados. Como se puede ver abajo, en la parte inferior, el APA, que es la Administración Provincial en la provincia del Chaco, hizo una diferenciación de cuánto había precipitado en 3 de los municipios que conforman el área metropolitana del Gran Resistencia. En Resistencia, propiamente dicho, había precipitado 173 milímetros, en Barranqueras y en Puerto Vilelas alrededor de 202 según el APA. Pero como se ve, estas precipitaciones no terminaron en esos días, sino que continuaron en mayor o menor medida hasta el 18 de enero. En estos 10 días se calcula que precipitó unos 434 milímetros, lo cual representa el 30% del promedio anual esperado para el área metropolitana de Gran Resistencia, lo que deja en evidencia la magnitud que significaron estas lluvias. Por otro lado, tenemos las condiciones topográficas que, como bien mencionó el profesor, la pudimos contextualizar a partir de los modelos digitales de elevación. También sintetizamos el área metropolitana de Gran Resistencia en sus unidades mínimas administrativas censales, que nosotros denominamos radios censales, y a cada una se le designó una altura, que iba desde los 47 metros aproximadamente hasta los 57 metros en base al nivel del mar. Tan solo 10 metros
nos permiten ver que la pendiente no es muy ciega, por lo tanto, como bien habían mencionado, el escurrimiento tampoco lo es. Aquí podemos observar que lo que corresponde al municipio de Fontana, que es lo que se encuentra más hacia el oeste, se encuentra ubicado sobre las áreas más elevadas. Luego, lo que correspondería al municipio de Resistencia, que es lo que encontramos en el centro, estaría dividido entre alturas un poco superiores y otras más bajas. Pero el municipio de Barranqueras y sobre todo el de Vilelas ya se estarían encontrando en las áreas de depresión. También estimamos que un 65% de los radios censales se ubican en la terraza número 1 y el 35% en la terraza número 2, porque como podemos ver, efectivamente el área de estudio se organiza en terrazas. En cuanto a la distribución espacial de las precipitaciones, a partir de lo que habíamos calculado con el MNWI, podemos ver que utilizamos dos imágenes satelitales a las cuales se le aplicó este índice, y una pertenece al periodo previo antes de estas precipitaciones, del 13 de diciembre de 2018, y las siguientes obtenidas durante el periodo de las precipitaciones, porque es del 17 de enero del 2019. Aquí se puede ver cómo la superficie ocupada por los ambientes húmedos y por el agua se multiplicó. Al mismo tiempo y de manera contraria también disminuyen las superficies o los píxeles que no corresponden al agua. De diciembre hacia enero disminuyen de un 65,% a un 32,4%. Y los ambientes húmedos, por su lado, aumentan en un 20%, aproximadamente desde un 29,3 hasta un 51,1. En cambio, los píxeles que corresponden al agua aumentan un 12% y van desde el 5% hasta el 17,4% en el mes de enero. Si estas medidas las lleváramos a hectáreas, estaríamos diciendo que para el mes de enero había 158,3 hectáreas, para el mes de diciembre había 158,3 hectáreas ocupadas por el agua, mientras que para enero se convierten en 548,8 hectáreas. Es decir, en conjunto también, si tomáramos también en conjunto los ambientes húmedos y el agua, en diciembre estarían representando el 37, poco más del 37% del territorio estudiado, mientras para enero ya serían un 67% del área estudiada. Aquí también queda en evidencia la dinámica del lento escurrimiento y la capacidad de filtración que tiene nuestra área de estudio. Además de que hay que tener en cuenta de que muchas de estas áreas anegadas no solo corresponden a cuerpos y cursos de agua, sino también a estancamientos temporarios, a depósitos pluviales y a zonas donde ya está instalada en ocasiones la población. En cuanto a las consideraciones finales, creemos que el núcleo urbano del área metropolitana de Gran Resistencia ha hecho emerger un número considerable de cuestiones políticas, económicas, sociales y ambientales, que entrelazan relaciones que organizan y dinámicas el espacio geográfico. En este sentido, se vio fuertemente afectado el funcionamiento normal del área metropolitana de Gran Resistencia. Entonces se produjeron
un panorama, como así decirlo, de caos en la convivencia social y en la organización del espacio, porque quedó en relieve esta falta de políticas que, que sean previas a eventos como este, el déficit económico, porque la población en este sentido, para subsanar estos problemas, tuvo que ayudarse mutuamente, colaborar entre ellos, y por supuesto la ausencia de lo que sería la información o la educación ambiental, que también podría haber colaborado para evitar llegar a este tipo de circunstancias. Por otro lado, el mapeo y de la distribución espacial del índice de agua permite identificar específicamente aquellas áreas dentro del área metropolitana de gran resistencia que son afectadas directamente por las precipitaciones y que se vinculan con este factor topográfico. Esto es también lo que habíamos visto en nuestra cartografía y lo que se había mencionado. La cartografía puede ser, podemos acceder a ella de una manera, los datos para elaborar la cartografía, podemos acceder de una manera gratuita, es decir que entes reguladores tendrían esa facilidad para acceder y prever este tipo de circunstancias, porque como visto que el agua se comportó en este periodo estudiado, de la misma manera se comportará seguramente en situaciones futuras de iguales magnitudes o similares magnitudes. Además, de nuevo resaltar la falta de documentos normativos de ordenamiento territorial ajustados y actualizados según la realidad y potencialidad de cada uno de los municipios que integran el AMGR. Producto del núcleo genere situaciones que alteran los ambientes naturales y derivan en consecuencias concretas como las inundaciones recurrentes. Bueno, esto también habíamos mencionado, que no solamente pensamos en que debería haber un ordenamiento territorial por cada municipio, sino que esto debería funcionar como un conjunto, porque la naturaleza no distingue entre los límites administrativos, así que se debería tener una planificación urbano-ambiental que siga esta misma dirección, teniendo en cuenta todas las ventajas y desventajas del área metropolitana en general. También hay una ausencia de normativa que regule ya previamente la ocupación de los espacios, y por ende se establecen en lugares no aptos y aumenta la posibilidad, que ya vimos, de la pérdida de materiales y de contraer también algún tipo de enfermedad a causa de estos sucesos. Como consecuencia, también se vieron las manifestaciones sociales, que son algo muy común y muy utilizado en nuestro país, y bueno, en específico en el área metropolitana de gran resistencia, que en este enero estudiado se dieron porque las personas perdieron bienes materiales y se dispusieron a interrumpir algunas de las vías de comunicación principales entre los municipios, pidiendo asistencia sanitaria y bueno, y los recursos. O sea que mucha de esta gente tuvo que también ser resguardada en instituciones públicas como son las escuelas durante este acontecimiento. Entonces, con este trabajo estamos esperando que se visibilice la situación, y con esto que se pueda elaborar un protocolo de actuación previa a estos eventos o eventos de esta misma magnitud. Como para cerrar, queremos agradecer porque esta investigación es parte de un proyecto denominado Detección y Medición de Cambios en las Coberturas y Usos de Tierra en la provincia del Chaco, mediante tecnologías de información geográfica en el periodo de 1990 y 2020. Financiado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste. Por mi parte, muchas gracias.